The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video sobre la materia Sistema Político Mexicano. A continuación les presentaré los temas, los partidos políticos. En presentación, les mando un cordial saludo de parte de Kobe Bryant de la Cruz Bautista, que ejerce esta carrera, licenciatura en Derecho. A continuación les presentaremos los siguientes temas, que son los partidos políticos. Bueno, como vemos, los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos los define como entidades de interés público, con la personalidad jurídica y patrimonios propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el organismo públicos locales, y que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organización de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. Les presentaremos también el nacimiento de los partidos políticos, promulgada la nueva Constitución el 5 de febrero de 1917, que no aludía expresamente a los partidos políticos y expedía la Ley Electoral de 1918, que consagraba a los partidos políticos como elementos importantes del proceso electoral. Se abrió una nueva época que alentó el desarrollo de nuevos partidos políticos. Nació el Partido Liberal Constitucionalista, agrupación surgida bajo el impulso de Álvaro Obregón, entre otros, quien ya a principios de 1916 había puesto la formación de un nuevo partido que encauzará la fuerza del sector revolucionario. En la nueva etapa, posteriormente, a causa del fraccionamiento entre Carranza y Obregón, el Liberal Constitucionalista brindó su apoyo a Obregón. Otros partidos que también apoyaron a Obregón fueron el Partido Laborista Mexicano, que fundó en diciembre de 1919, y el Partido Nacional Agrarista, que nació en junio de 1920. Otros partidos formados a nivel nacional que fueron el Partido Nacional Cooperativista, organizada para propagar el cooperativismo como medio para elevar las condiciones económicas del pueblo. El Partido Social Obrero, agrupación de trabajos que por vez primera rompió el tradicional ostentamiento político del propietario, y el Partido Comunista Mexicano, el corte marxista-leninista, fundado en 1919. Sabemos que también nacieron muchos partidos políticos, pero a su vez fueron pocos los que quedaban. Bueno, de acuerdo a los anteriores partidos, con excepción del POS y del PSM, todos fueron partidos de tipo caudillistas. Por otro lado, la vida partidaria de la época analizada tuvo una segunda característica particular, que fue el instintivo florecer de nuestros partidos políticos regionales. Algunos de estos surgieron como consecuencia de la genuina inquietud de los ciudadanos de participar en la política, pero desafortunadamente otros representaban interés de caudillo y saquías locales, permitiéndose por ello en focos de agitación y factores de inseguridad que impedía la realización de programas nacionales regionales. Algunos de estos partidos alcanzaron cierto relieve nacional, como fue el caso del Partido Socialista del Sureste, del Partido Socialista Agrario de Campeche, del Partido Socialista Inferino, primero anteceder del PRI. Sabemos que fueron muchos los partidos que nacieron, pero en fin, esto fue el nacimiento de los partidos políticos. Funcionamiento interno de los partidos políticos. Los partidos políticos llevan a cabo varias tareas, tanto durante los periodos de las campañas electorales como los que medían entre una elección y otra vez, que gran parte de las actividades relacionadas con los procesos de toma de decisiones, cambios ideológicos, selección de candidatos se lleva a cabo en el Senado de los partidos políticos y no en campos de dominio público. Es importante observar su funcionamiento interno. Es común que se exija un cierto grado de democracia interna en los partidos políticos. Es posible identificar algunos de sus componentes básicos. Algunos de los elementos básicos de la democracia interna son la rendición de cuentas,
de sus dirigentes, los procedimientos de consulta con sus miembros, la presencia regional o local y los procedimientos trascendentes para la selección de los candidatos. El funcionamiento interno de los partidos políticos puede depender de algunas medidas y de las regulaciones legales como contemplan en la Constitución o en la ley de los partidos políticos, pero dependen en mayor medida de sus relaciones internas. El funcionamiento interno de los partidos políticos tiene que ver con la forma en las distintas necesidades internas y demanda de la sociedad se refleja en el Parlamento. La regulación interna de carácter voluntario suele contemplar los procedimientos para la selección de candidatos, como la celebración de elecciones internas, a la fijación de cuotas de carácter voluntario, como las de género o las relativas de la minoría étnicas. Los partidos políticos seleccionan o postulan candidatos para competir en las elecciones, les brinda apoyo para que desarrollen sus campañas y les traten de brindar todo el apoyo necesario para postularse. Los partidos políticos ante la sociedad son asociaciones de interés público que se conducen de acuerdo con ciertos principios e ideas con dos objetivos fundamentales. 1. Canalizar, transmitir los intereses y demandas de la población para que sean considerados en la toma de decisión gubernamental. 2. Posibilidad, la participación de la población en el proceso político por medio de elección de los representantes populares que ejercen el poder público. También la Ley General de Partidos Políticos los define como entidades de intereses públicos con personalidad jurídica, patrimonios propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante organismos públicos locales y que tienen como fin promover la participación del pueblo en la democrática y contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organización de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercer el poder público. Los grupos de presión, grupos de personas cuyo objetivo es influir en las diversas esferas del aparato estatal o de las organizaciones políticas fundamentales para obtener beneficios concretos mediante el empleo de recursos económicos, chantaje político u organización adecuada de instrumentos de comunicación masiva que suelen poner a su disposición para incidir en la vida política y social de la nación. También son aquellos grupos de intereses organizados que no desean de formar directa al control del poder político, sino solo influir o presionar a los centros de toma de decisiones, ya sea en el ámbito legislativo o en el ejecutivo de las diferentes organizaciones y administración pública locales. Se diferencia de los partidos políticos porque estos buscan directamente el poder político. Concepto: asociación o grupo organizado de personas o instituciones que manifiestan deseos conscientes o intereses comunes a sus miembros, realizando una acción destinada a influir en ella, en las instituciones del poder público, para producir decisiones de favorable a sus fines. Algunos autores prefieren usar el vocablo cabildeo en vez de grupo de presión para referirse a los grupos que intentan ejercer presión sobre el poder público, ya que la mayor de dichos grupos durante la mayor parte del tiempo solo planean solicitudes y en el caso de usar la presión, ella no es utilizada de manera regular. Realidad jurídico político de los grupos de presión. México vive en un sistema plural y en el sistema político mexicano se ha transformado en varios aspectos con el fin de un sistema político homogéneo en el país. El Congreso de la Unión pasó de ser un órgano que legitimaba las decisiones del presidente de la República a ser una instancia plural de discusión y de deliberación que hoy en día tiene más influencia en los procesos de decisión. La relevancia progresiva del Congreso mexicano en la discusión y aprobación de las leyes ha sido el origen de que tanto en los diversos sectores económicos y sociales como en el Poder Ejecutivo se hayan establecido instancias de diálogo y acrecimiento en el Congreso y se acrecienten a las actividades del cabildeo.
Esto ha traído consigo nuevas formas de interés político que merecen reflexionarse. Grupos de presión y partidos políticos se entiende como partidos políticos e identidades de interés público creadas para promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y contribuir a la integración de representación nacional. Quienes lo conforman comparten objetivos, intereses, visiones de la realidad, principios, valores y proyectos para ejecutar total o parcialmente en gobiernos democráticos de países. Estos son los encargados de presentar candidaturas o ocupar diferentes cargos políticos, para eso movilizar el llamado apoyo electoral. También contribuye a organizar o orientar la labor legislativa, articulando y agregando nuevos intereses y referencias de la ciudadanía. Como vemos, grupo de presión de personas cuyo objetivo es influir en las diversas esferas del aparato estatal o de las organizaciones políticas fundamentales para obtener beneficios concretos mediante el empleo de recursos económicos, chantaje político u organización adecuada de instrumentos de comunicación masiva que suelen poner a su disposición para indicar en la vida política y la social de la nación. También son aquellos grupos de intereses o organizaciones que no desean de formar directa el control del poder político, sino influir o presionar a los centros de toma de decisiones, ya sea en el ámbito legislativo o del ejecutivo. De las diferentes organizaciones y administraciones públicas locales se diferencia en los partidos políticos, porque estos buscan directamente el poder político. Bueno, las diferencias entre los grupos de presión y partidos políticos. Reconociendo que existen varias diferencias entre los partidos políticos y grupos de presión, se hará una mención solamente de que las consideran esenciales. Así pues, mientras los partidos políticos tienen una organización jurídica formal reconocida por el Estado y actúan ostensiblemente, los grupos de presión, por su parte, generalmente conocen de dicha organización jurídica y actúan clandestinamente. Es importante aclarar con respecto a la organización jurídica que existen varios posibles grupos de presión, los cuales no llegan a construirse como tales por las razones que expondremos posteriormente, como los sindicatos, por ejemplo, están organizados jurídicamente y cuya personalidad le es reconocida por el Estado, pero debe quedar establecido que su condición de grupo de presión estribaría en todo caso que es un sindicato en sí, sino en que representa un conjunto de trabajadores con el mismo interés de clase, lo cual es un término más amplio y que puede trascender de los límites del sindicato en caso de que se identifiquen los intereses de trabajadores no sindicalizados y pertenecientes a otro sindicato, con lo que creciente de toda organización jurídica formal podrán constituir el grupo de presión. Pero en realidad, la principal diferencia en que radican los partidos políticos procuran que algunos de sus miembros figuren en el gobierno constitucionalizado, realizado con ese motivo. Compañías políticas a los grupos de presión les interesa solamente el poder influir en la persona que se encuentre como gobernante para las decisiones que se tome o mande a ejecutar o afecta a los intereses del grupo. Vemos que también en cuanto a las relaciones entre entidades que están tratando muy interesado la observación en la práctica de las relaciones entre partidos políticos y los grupos de presión, son en tisma a la vez complejas. Los grandes partidos fundados sobre combinaciones fundar de interés aceptan sostener aquello interés que se ofrecen a apoyarlos a sus campañas electorales. Muchas veces las ideas partidarios y los legisladores procuran adoptar una posición de sindicalización y de equilibrio entre intereses opuestos. A estos aspectos ocurren que determinados intereses influyen en mayor o menor mediante en términos de candidatos. El objetivo de los grupos de presión y los partidos políticos. De acuerdo a lo anterior, los grupos de presión se caracterizan por la influencia que tienen en la toma de decisiones frente al ente público. Son grupos que buscan influir en las distintas decisiones que se llevan a cabo con la finalidad
de obtener beneficios y hacer valer sus intereses personales. Además, los grupos de presión emplean distintas formas, medios para presionar a las instituciones del Estado. Como vemos, los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, así como de las entidades federativas y como la organización de los ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercer del poder público. Bueno, hablaremos de la repercusión de los grupos de presión y los partidos políticos. Podemos definir a los grupos de presión como aquella organización de individuos que, teniendo en común determinados intereses, se esfuerzan para influir en la elaboración y la ejecución de la política económica con el objetivo de asegurar la protección o la promoción de los mismos. En los grupos de presión, según Olson, configura un poder autónomo buscando políticas que los beneficien y tratando de crear una opinión pública que les favorezca de una forma concreta demandada, relaciones económicas que les protejan y promocionen socialmente. En la elaboración real de la política económica pueden observar la influencia de una ley y la demanda crea sus propias ofertas. Los grupos de interés determinan y moldean las medidas de la política económica. Como vemos, los rasgos que se caracterizan al grupo de presión son de ser un grupo organizado, expresar conscientemente intereses parciales o particulares, ejercer presión sobre el poder público para obtener sus fines. No buscan ejercer por sí mismo el poder público, no asumen la responsabilidad de las decisiones adoptadas bajo la influencia. Eso es las características de la repercusión de los grupos de presión y los partidos políticos. Bueno, sabemos que estos puntos del sistema político mexicano y el nacimiento de los partidos mexicanos han contribuido en diversas ocasiones que influyen en nuestro país. De esto sería todo por mi parte, es toda mi información, pero les tengo algo importante, que es mi conclusión de los temas. Bueno, sabemos que en estos puntos nos da el sistema político y la política está en nuestro país. Son de suma importancia porque nos enseñan cómo están estructurados en nuestro país. Pues la verdad, para mí, el sistema político influye mucho porque son los que nos manejan a nuestro país. La verdad, estos puntos son muy importantes porque nos enseñan cómo está estructurando los partidos políticos y cómo fueron influyendo en nuestro país, cómo surgieron. La verdad, son puntos importantes. La verdad, son unos puntos que nos pueden ayudar en muchas cosas. Pero en fin, el sistema político es una de las ramas muy importantes de un país porque nos reflejan cómo está estructurado el sistema político y de tal forma nos damos una idea de cómo nos representa en el país. La verdad, esta materia es muy importante porque nos da el orden de cómo está estructurado el sistema político en nuestro país. Y eso sería todo mi conclusión, amigos. Los dejo, les mando un cordial saludo y se encuentran muy bien de salud y gracias por ver este video. Hasta pronto. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.